Hola, ¿cómo estáis? Vamos con un nuevo programa, ¿no? Bienvenidos a un nuevo magazine en el metaverso de Agora News en Spatial. Ya sabes que no solo hacemos programas, también eventos en el metaverso, siempre de acuerdo a lo que necesites. Así que si te interesa un bautismo en el metaverso, ponte en contacto con nosotros y te decimos cómo en la descripción. Ahora empezamos un programa en el que tenemos absolutamente de todo. Te cuento un poco más. Vamos a celebrar el Día del DJ y te cuento el origen de la música electrónica. Luego hablamos de la Kiss League, el último fenómeno futbolístico ideado por Gerard Piqué y los streamers más importantes del país. Hablaremos con Lars Hoffmann de Todos Eléctricos. Y en el que viene tenemos la ITB Berlín, la feria de turismo más importante del mundo y que se celebra esta semana, también el concierto de Miguel Campello en Sevilla y el estreno de una nueva película de Rocky en cine. Empezamos con el Día Internacional del DJ y que se celebra el jueves. Cada 9 de marzo los DJs están de celebración porque es su día. El origen de esta fecha está en el objetivo de recaudar fondos para ONGs. Este evento comenzó en el año 2002 y desde entonces no ha parado de crecer, al igual que el interés por la música electrónica. Este estilo de música ya consolidado ha creado grandes festivales como Tomorrowland y al que acuden artistas de la talla de Calvin Harris, Afrojack, Steve Aoki o Armin van Buuren cada año. Por cierto, el término DJ se comenzó a utilizar en 1935, así que no podemos ir de modernitos que no hemos inventado nada. Ahora, en nuestro análisis semanal, te vamos a hablar de la Kiss League, la nueva competición de fútbol que está cambiando las reglas del juego y nunca mejor dicho. Primero debemos entender qué es esto de la Kiss League. La podemos definir como una liga privada en la que 12 equipos compiten cada fin de semana. Ahora bien, los presidentes son streamers. Efectivamente, son creadores de contenido en streaming, como los que hacemos nosotros. Cada equipo puede elegir cada jornada a un jugador número 12 y por aquí han pasado, y solo por mencionar algunos, Ronaldinho, mejor jugador del mundo en 2005, Alberto Buenos, jugador del Oporto y del Real Madrid, o Fabián Orellana, internacional con Chile. Cada partido se retransmite por los canales oficiales de esta liga y los de los presidentes hasta el punto de ser los contenidos más vistos cada semana. El crecimiento que ha tenido la Kiss League ha supuesto que marcas como Infojobs, Grefusa o Colacao se sumen al proyecto, que tiene en mente expandirse por otros países y que ya tiene fechas para la Quiz League, la modalidad femenina de este fenómeno. Si quieres saber más sobre el marketing que hay detrás de la Kiss League, te dejamos un post en nuestro blog y que tú también puedes encontrar en la descripción. Y de fenómeno actual a fenómeno actual nos movemos. Dejando la Kiss League, otro de los temas para este 2023 va a ser la movilidad eléctrica. Es un tema que hemos tenido en nuestro magazine y del que hemos hablado con José Luis Portela. Hoy nos acompaña otro experto, Lars Hoffmann, el creador de contenido en Todos Eléctricos, un canal con casi 40.000 suscriptores. Lars Hoffmann, creador en Todo Eléctricos. Lars, ¿cuándo va a acabar el boom de la movilidad eléctrica? Acaba de empezar, así que no hablemos de cuándo termina, porque esto solo va para arriba. Bueno, parece que estamos viviendo, ¿no?, una etapa de cambio, ¿no? Y sobre todo que la movilidad eléctrica parece desde fuera que es el cambio más grande que ha experimentado la movilidad desde el primer vehículo, ¿no? En 1886. Efectivamente, de hecho, me recuerda mucho del mismo cambio, ¿no? En aquel entonces tenían un problema de que los caballos en las ciudades dejaban estiércol en las calles y eso era la contaminación del momento y se solucionó nada más y nada menos con el coche de combustión que empezaron a implementar al principio del siglo siguiente, ¿no? Y en un periodo de 10, 15 años cambió totalmente la forma en que la gente se transportaba. Y estamos ahora mismo viendo una transición exactamente igual. Pero estamos en medio de la transición, así que hay retos y hay complicaciones y hay dificultades ahora mismo. No está solucionado todo, ¿no? Estamos ahí. Vamos a empezar primero Has dado ya dos términos que son importantes, que son los retos y las dificultades. Lo primero es, ¿qué es esto de la movilidad eléctrica? ¿Por qué ahora es tendencia? ¿Debemos apostar por ella? Vale, pues empezamos entonces. Principalmente, la movilidad eléctrica es una respuesta de una parte de la contaminación que vivimos ahora, como pues históricamente la forma en que nos transportamos ha sido quemando eh, eh, carbohidratos o pues materias que emite cosas a la atmósfera donde vivimos, donde respiramos y nos afecta a nuestra salud. Y parte de ese problema es el transporte en vehículos particulares, en transporte público. Y eso es lo que ha venido la movilidad eléctrica a solucionar, por así decirlo. Hay otros 1000 problemas de contaminación y no es esto lo que va a solucionar todos los problemas que tenemos, pero es parte de la solución, ¿no? Ujú. Lo importante de la movilidad eléctrica es un vehículo eléctrico no emite absolutamente ningún tipo de gases nocivos.
cero. El vehículo mismo no emite nada, ¿no? Eh, por supuesto, necesita fabricarse, se necesita generar la energía que se necesita para moverlo, y esos procesos también emiten gases nocivos y contaminación de todos tipos, ¿no? Pero tenemos que mirar la vida total de un vehículo y tenemos que pensar, ¿qué es mejor? Tener un coche que continuamente emite gases donde va moviéndose, como es un coche de combustión, que va moviéndose en la ciudad y contamina, por así decirlo, el aire a su alrededor. O Ujú. tenemos una alternativa que es un vehículo eléctrico que no emite nada donde está y tenemos la oportunidad de poco a poco ir mejorando la forma en que generamos la energía que utiliza para moverse, ¿no? Y por eso yo creo que el vehículo eléctrico, y cuando digo el vehículo eléctrico lo defino de la forma más estrecha posible, es el vehículo que almacena electricidad en baterías y lo utiliza. Descarto híbridos enchufables, hidrógeno y otras alternativas de esa forma por tener varias desventajas que podemos explorar luego si te apetece. Ujú. Pero el vehículo eléctrico tal, con batería, que alimentan un motor eléctrico y que mueven el coche o el patinete o el autobús o lo que sea, Ujú. eso es para mí la respuesta a ese problema que tenemos actualmente. Es muy sencillo siempre hablar con los defensores de la movilidad eléctrica. Hemos tenido a José Luis Portela, que también es una de las grandes mentes en España de la movilidad Sí, eléctrica en este programa. Y bueno, es muy difícil y muy fácil a la vez porque tenéis muy claro las ventajas y las desventajas. Hablabas tú de los retos. ¿Qué retos tiene que tener ahora mismo y de cara a un medio largo plazo la movilidad eléctrica? tenemos tres retos fundamentales. El precio, sea la economía, el precio de adquisición del vehículo. En general, un coche eléctrico es más caro que un coche de combustión por temas de producción, por cadenas de suministros, por cómo están optimizados las fábricas. Así que el primer reto es claramente el del precio. Luego tenemos un reto de infraestructura, que hay dos partes: infraestructura para viajes, infraestructura para cargar el vehículo donde estaciona. Porque un vehículo eléctrico, si no podemos cargarlo mientras está estacionado, pierde todo sentido del mundo porque tardamos en cargarlo y es un engorro y no es práctico. Necesitamos que el coche eléctrico se cargue mientras nosotros estamos durmiendo o trabajando o haciendo compras o haciendo otras actividades. Y, por supuesto, pues hay esas dos partes, ¿no? Cuando se está estacionando o cuando estás en viaje. En viaje es otro reto distinto. Necesitamos las cargas rápidas en sitios donde podemos parar de forma estratégicamente. Así que eso es el segundo reto, es el de la infraestructura. Y el tercer reto es claramente el de la autonomía, ¿no? De cuántos kilómetros podemos recorrer en nuestro vehículo eléctrico. En España eso es un reto más grande que en otros países, porque España es un país con ciudades muy densamente poblados y muchos espacios vacíos entre Ujú. cada ciudades y espacios o distancias relativamente grandes, ¿no? Siempre ponemos Noruega como es la cima de la movilidad eléctrica, pero claro, es un país que no tiene esas distancias, que no tiene ciudades con tanta densidad de población. Así que la propia geografía de España dificulta ese reto de autonomía. Lo bueno de eso es que las tres son retos superables. No son lo que en inglés dicen showstoppers, ¿no? No es como esto nunca vamos a poder superar, ¿no? Los coches eléctricos están bajando en precio. Ujú. Claramente, si miras una escala a varios años, están bajando notablemente en precio, acercándose cada vez más al precio de los coches de combustión. También vemos que cada vez hay más cargadores, sobre todo en viajes. De hecho, la red de cargadores crece más rápido que la cantidad de vehículos eléctricos que se implementa en España. Y finalmente, la autonomía de los coches, pues cada vez es mayor, ¿no? Entonces, son retos a superar, no son impedimentos. Retos, por un lado, superados, ¿no? Hemos hablado de ellos. Oportunidades. Oportunidades muchos, porque fíjate, red de recarga, ¿no? Necesitamos empresas en España que instalen puntos de recarga en las ciudades para que la gente que vive en la ciudad y aparca en la calle pueden cargar sus coches. Necesitamos empresas que nos entretengan y que nos den servicio mientras estamos cargando un coche en un sitio
Estamos de viaje, necesitamos restaurantes, sitios para entretenernos y tenemos que estar ahí media horita para cargar nuestro coche. Mil oportunidades de negocio. La misma producción de vehículos eléctricos es una oportunidad para España. Tenemos el grupo Stellantis produciendo algunos de los coches más vendidos eléctricos en Europa, aquí mismo en Madrid y en otros puntos de España. Entonces, España históricamente ha sido siempre un productor de vehículos y ahora, pues, es importante cambiar el chip para que podamos producir el vehículo de mañana y no el vehículo de ayer, ¿no? Has mencionado un término, en concreto un país europeo, decías Noruega. Siempre nos fijamos en Noruega y Noruega está poniendo muchas imposiciones, ¿no? Muchas contras, muchos palos, ¿no? En las ruedas y nunca mejor dicho a la movilidad eléctrica. Va a llegar un momento, Lars, en el que si nos cortan las alas del vehículo eléctrico tengamos que reinventar algún tipo de movilidad porque parece que nos quedamos sin opciones si eso pasa. Bueno, en los últimos 2 meses hay una tendencia en las noticias de hablar como si Noruega estaría capando la movilidad eléctrica, lo cual es totalmente falso. Es una narrativa que no es correcta. Lo que pasa en Noruega es que la implementación del vehículo eléctrico es ya tan alto que no hace falta incentivos para venderlos tantos. El 1 de enero acabaron unos incentivos importantes que significa que han subido en precio todos los coches eléctricos nuevos en Noruega, lo cual obviamente significa que en los meses después caigan en ventas. Nadie Ujú. compra una camiseta el día que terminan las rebajas, ¿no? Y eso es exactamente lo mismo que estamos viendo en Noruega. Pero son efectos temporales y son efectos que más que nada muestra el éxito que ha tenido el vehículo eléctrico en Noruega. Ten en cuenta que ahí el 80-90% el año pasado de los coches nuevos vendidos eran eléctricos puros, no híbridos, eran eléctricos puros. Y ahora en los primeros meses del año estamos hablando del 60-70%. Ha sido una caída notable, pero sigue siendo muchísimo más alto que lo que vemos aquí, que estamos viendo pues, cuotas bien por debajo del 10% en España. Me has leído la mente justo y te he sacado el tema para ver si salíamos por ahí, ¿no? Y era porque parece que en países generalmente que son del norte de Europa, bueno, tú, por ejemplo, el caso de Dinamarca lo vas a conocer más en profundidad, Noruega, incluso ya incorporándose países del centro de Europa, como puede ser más Francia que España, también Alemania, apuestan por movilidad eléctrica y eso parece porque las instituciones públicas, desde un gobierno central, incluso a municipios, ayuntamientos, tienen mayor compromiso con esa red. Hay varias razones. Una es lo que dices tú, que la implementación de una red local de recarga en los propios municipios es fundamental. No podemos tener un coche eléctrico por mucho dinero que tengamos para comprar el coche si no tenemos dónde cargarlo. Es fundamental. Y todavía no hemos llegado a ese punto en España donde los municipios ven como un objetivo la importancia de esto, ¿no? Pero España tiene, no es solamente que vamos más lentos y más atrás. España tiene retos distintos y superiores a lo que vemos en el norte de Europa. La renta es más baja, claramente. Ujú. En España, las distancias, como he mencionado, son más grandes. Hay una mayor cantidad, un mayor porcentaje de personas que viven en pisos y aparcan en la calle, lo cual es también un reto para la movilidad eléctrica. Podemos, por ejemplo, mirar Portugal, que tiene menor renta que España, pero tiene mucho mayor implementación del vehículo eléctrico. Ujú. Pero no solamente la renta y no solamente las ayudas y todo eso importan. También España es distinto en el sentido de dónde vivimos, cómo viajamos y eso es un reto para la movilidad. Y finalmente tengo que destacar que las ayudas que tenemos aquí en España son nefastas. De hecho, para mí hubiera sido mejor que no existieran. Tenemos actualmente el plan MOVES, que es tan engorroso que los usuarios en muchos sitios están esperando pues un año como poco y algunos 2 o hasta 3 años para recibir las ayudas de ese plan. Entonces, un plan que llegan 2 años después de la compra realmente no incentiva la compra, solamente incentiva a que la gente se queje del plan y no ayuda a la movilidad eléctrica en España de esa forma. Decías antes, mencionabas otro término cuando también hablábamos de Noruega, que el parque automovilístico, para mí parece que va a cambiar mucho. Y es que no va a haber, eh, desde el desconocimiento, Lars, a ver si tú opinas igual, a 5 años, y me parece mucho, 5 años, ni una sola marca que no apueste por al menos un vehículo de su gama que sea 100% eléctrico.
Bueno, te voy a dar la vuelta a la tortilla. Yo creo que en 5 años no va a haber ni una sola marca que apueste por un solo coche que no sea eléctrico en Europa, porque el cambio va a venir muy rápido, va a venir muy de repente. Lo hemos visto justamente en los países donde se da la situación de que es beneficioso o ventajoso comprarse un coche eléctrico, de repente pasan a venderse 20% de eléctricos a venderse 80% de eléctricos. Y exactamente lo mismo va a pasar en España, en Portugal, en Italia, en Francia y en los países del sur de Europa, pero va a llegar un poco más tarde cuando el precio de los coches nuevos y sobre todo los compactos, los coches más pequeños y más económicos, se iguala un poco a lo que cuesta un coche de combustión. En Ujú. 5 años, estamos hablando de 2028, pues yo creo que muy pocas marcas van a apostar por coches de combustión en España. Ojo, son previsiones, ¿no? Y alguien dijo alguna vez, es difícil, las previsiones son difíciles, sobre todo cuando son del futuro, ¿no? Así que si son 5 años o 7 años o 3, eso ya no lo sé, pero llega un momento dentro de muy poco cuando no interesa fabricar coches que no sean eléctricos. Hay dos temas aquí que son importantes. Cuando te realizaba la pregunta, estaba pensando también si realmente es imposible que convivan vehículos de combustión térmicos y vehículos eléctricos. Para mí no. No sé qué opinión tienes tú, Lars. A largo plazo no. A largo plazo, la forma más económica y más práctico de transportarse va a imponerse. Sin embargo, piensa que la Unión Europea acaba de, hace poco tiempo, Ujú. digamos, prohibir la venta de vehículos de combustión nuevos a partir de 2035. Pero eso no significa que en 2035 todos los coches van a ser eléctricos, porque una cosa es la venta nueva y otra cosa es sustitución de todo el parque movilístico. Si tenemos venta 100% de coches eléctricos, todavía tardamos 15 años en sustituir la grandísima mayoría de los coches que están circulando. Por lo tanto, vamos a ver coches eléctricos junto con coches de combustión en los siguientes 20, 30 años, sin duda ninguna. Además, pensamos solo cuando hablamos de movilidad eléctrica en coches y tenemos una idea bastante equivocada en ese aspecto, porque la Sí. movilidad eléctrica ya no solo, permíteme la licencia, Lars, no es solo una forma de movilidad, sino que se ha convertido en un estilo de vida para muchos y ni siquiera la movilidad eléctrica en cuanto a vehículos, en cuanto a coches más clásicos, supera un amplio porcentaje, porque hablamos también de que hay vehículos de automóviles, por ejemplo, que son de 2 personas, hay automóviles de 4 personas, hay patinetes, hay bicicletas eléctricas, hay muchísima más variedad a la que también, por cierto, se tiene que incorporar el transporte público, que parece que va algo más rezagado. No, no, totalmente. Tienes toda la razón del mundo. No solamente es cuestión de quitar un motor de combustión y meterle un par de pilas, ¿no? También es cuestión de pensarlo un poco más holísticamente, cómo vamos a planificar la ciudad del futuro, cómo vamos a movernos dentro de las ciudades, con qué tipo de vehículos. Mira, una revolución en los últimos 5 años ha sido los patinetes eléctricos, que todo el mundo se mueve con ellos y no hay infraestructura en las ciudades para hacerlo de forma segura. Sin embargo, en barrios nuevos que se construyen con carril bici o carriles para este tipo de vehículos, pues claro que se van a imponer porque son prácticos, baratos, rápidos, fáciles de aparcar y económicos de utilizar. Entonces, sí, tienes toda la razón del mundo. Hablamos del coche eléctrico aquí, pero realmente la movilidad eléctrica abarca todo desde un patín hasta un autobús, ¿no? Ujú. Luego, hay una pregunta que te voy a lanzar en modo envenenado, ¿no? Dale. A Lars Hoffmann, como uno de los principales exponentes y defensores de la movilidad eléctrica, al menos en España y también a nivel europeo, ¿te parecen justas las restricciones que se imponen, por ejemplo, en las grandes ciudades de España a los vehículos de combustión? A ver, sí que es envenenada la pregunta, ¿no? Fundamentalmente, como persona, creo que las prohibiciones no es la forma de hacer cosas. Sin embargo, también entiendo que si tú tienes unas actuaciones que perjudican a otras personas, eso se deben limitar poco a poco. Lo comparamos con, por ejemplo, prohibir a fumar en los bares hace ya unos años, que era impensable antes de que pasara y ahora es impensable mirar hacia atrás, que Ujú. se fumaba en sitios donde niños estaban comiendo, ¿no? Pero así era el mundo antes y así es el mundo hoy. Y las prohibiciones que se están estableciendo a veces perjudican a gente y desafortunadamente muchas veces perjudican a la gente que tienen coches antiguos, que pueden ser las rentas bajas que necesitan ese transporte. Y eso es desafortunado, desde luego. Eh,
y hay que ayudar a esa gente con ayudas correctas para cambiar a un vehículo que sí que pueden utilizar. Sin embargo, limitar la cantidad de coches que expulsan directamente al aire, donde hay una mayor cantidad de gente, donde hay más densidad de población, que expulsan al aire cosas que inhalamos y que nos Ujú. perjudica la salud, sí que lo veo parecido a fumar en los bares, ¿no? Y sí que entiendo que se vaya limitando poco a poco. Tampoco se prohíbe del todo, ¿no? Se va poco a poco limitando. En los últimos, no sé, 5 años hemos visto poco a poco cómo se va limitando los coches más Ujú. antiguos, hasta que seguramente dentro de 5 o 10 años se prohíbe totalmente algún tipo de coche de combustión en las ciudades, hasta prohibirlos del todo en 2040 o lo que sea. Ujú. Entonces, entiendo que es algo que puede perjudicar a ciertos grupos y a esos grupos hay que apoyarlos económicamente para que no sufren durante que sea necesario. Es un periodo completamente el que estamos viviendo en estos primeros años de la segunda década de este siglo, ¿no? Completamente de transición, de invención, de cambios muy importantes. Y esa reconversión de la que tú hablas, quizás en países europeos no la vemos tan costosa. Pero yo te pongo el caso a lo mejor de países africanos, de países incluso asiáticos, quitando o exceptuando casos como el de China, por ejemplo, que sí que apuesta por una movilidad mucho más saludable dentro de lo que las condiciones del país lo permiten. Pero pongamos como ejemplo a India. ¿Qué incentivos, cómo se puede apostar? O incluso no tiene por qué, tienen que ser a lo mejor países que son industrialmente muy poderosos, que generan mucho, como Estados Unidos, y que tampoco terminan de ver clara este trasvase a una nueva movilidad eléctrica. Yo lo veo al revés, porque yo veo que los países con menos recursos son los que más van a beneficiarse de un cambio así, porque fundamentalmente creo que si miramos a un horizonte largo, la movilidad eléctrica es más barato, es más barata que moverse quemando un combustible. Ujú. Pasó un poco lo mismo cuando hablábamos de las telecomunicaciones, ¿no? En varios países de África era muy difícil conseguir una línea de teléfono, había burocracia, había costes muy altos, había instaladores corruptos, había muchas dificultades y era hasta difícil conseguir tener un teléfono. Y la solución fue cuando la telefonía móvil se expandió por toda África. Ha sido una de las cosas que más ha empoderado a la gente con rentas bajas en esos países. Y creo que algo parecido va a pasar con la electromovilidad. A fin del día, producir electricidad es algo muy sencillo que todos podemos hacer si tenemos un tejado y también en pueblos desconectados, en países del tercer mundo, se va a poder hacer eso sin ningún problema. Y yo creo que al final, después de Ujú. una fase de transición larga y dolorosa en muchos aspectos, les va a beneficiar. Mm, Vamos a profundizar un poco más en esto, si te parece, Lars, Sí. porque desde fuera, al menos, no sé cómo lo consideras tú, considerándote, bueno, al menos 40, casi 40.000 personas en tu canal de YouTube te siguen y es por alguna razón, ¿no? Em, Me refiero a la cantidad de lobbies que parece que tiene el vehículo eléctrico. No lo sé, porque creo que, bueno, lobbies no lo sé. Hay gente interesada, hay gente que a mí me considera un lobby, que en realidad soy una persona quien le apasiona esto y no tengo intereses más allá de eso. Em, Cantidad de lobbies, si sigues el tema. También hay cantidad de lobbies que quieren mantener el modelo de negocio actual de vender coches y vender combustibles, que son lobbies económicamente muy poderosos también. Pero no creo que lo que nos influye tanto son los intereses económicos en ese sentido. Creo que hay mucha pasión en esto. También entiendo perfectamente que alguien diciendo que tenemos que cambiar a coches eléctricos cuando en general son coches caros, puede tener la sensación de que yo estoy señalando a una persona Ujú. con economía más escasa eh, y diciendo que tú estás haciéndolo mal, porque tú estás conduciendo un coche antiguo que contamina, lo cual para nada es lo que es mi objetivo, ¿no? Y por lo tanto, los que hablamos a favor del vehículo eléctrico, a veces creamos ese rechazo porque estamos abogando por un cambio. Y dentro de esos lobbies, fíjate que parece que los que deberían ser más exigentes, que son quizás los productores de automóviles,
todos o prácticamente todos, lo decíamos antes, apuestan por un vehículo eléctrico ya. Desde Porsche, desde Mercedes, que puede tener un coche bastante eh, desarrollado en movilidad eléctrica, Tesla, etcétera, etcétera. Pero también esa tortilla cae del otro lado, ¿no? Y cae a las tradicionales petroleras, a los tradicionales sectores que parecía que iban a ser principalmente los escollos. Hay un cambio, las marcas lo ven y es muy difícil para ellos, ¿no? Porque incluso si quieren cambiar, tienen intereses internos dentro de sus empresas. Para hacer un cambio para una empresa como Volkswagen y el grupo VAG en general, que has mencionado, Porsche, Ujú, que son uno de los que más adelantados van, sobre todo tomando en cuenta la empresa, lo grande que es la empresa, para cambiar la ideología y el producto, la forma en que lo venden, la forma en que dan servicio postventa, sus proveedores, todo es tremendamente complicado. Entiendo que si yo soy un director de 60 y tantos años a 5 años de jubilarme en una empresa importante de automoción, lo último que quiero es decir a mis inversores que vamos a tirarnos 5 años sin beneficios porque vamos a cambiar todas nuestras fábricas, nuestros proveedores, nuestro postventa, nuestros concesionarios, nuestro modelo de negocio y todo. Y por supuesto, la transición no es fácil ni para nosotros ni para ellos. ujú. Y hay empresas que resisten y no se cambian ni, vamos, ni a patadas. Toyota es el productor más grande de coches del mundo y no hay forma de que tomen en serio a la movilidad eléctrica. Hacen todo para impedirlo, con marketing, con productos que intenta confundir al usuario. Y sí, veo que dentro del sector hay algunos que están a favor y lo ven como una oportunidad, pero la gran mayoría tienen un negocio actual que quieren proteger. Tiene que ser una situación muy, muy complicada, Lars, el tú tener una forma de, lo que tú te refieres, una forma de negocio basada en un camino, como mencionabas Toyota, y ver que la competencia no va por ese mismo camino y quizás el hábito de consumo día de hoy sí, pero volvemos a lo mismo, en 2, 3 años, ya por acotar al máximo, a lo mejor esos hábitos son completamente distintos. Sí, no es para nada fácil y no me extraña de que son decisiones muy difíciles a tomar dentro de esas empresas, incluso si desde el liderazgo lo toman. Fijaos en el Volkswagen, que teníamos el director general Herbert Diess, Ujú, desarrolló, antes trabajaba en BMW, desarrolló o formó parte del equipo de desarrollo del i3, uno de ujú. los coches emblemáticos dentro de la movilidad eléctrica. Luego cambió a Volkswagen, donde justamente después del Dieselgate empezó ya a cambiar la empresa profundamente dirigido hacia una movilidad eléctrica. Y recientemente, pues ha salido de la empresa y han dado paso a otra persona que viene de la familia de Porsche, que quizás es un poco más reacción hacia la movilidad eléctrica. Así que incluso cuando viene desde arriba del todo, esos cambios producen mucho rechazo y hay muchos intereses internos en las propias empresas que dificulta todo eso. Lo que sí parece claro, ¿no? O al menos en, no sé decir un porcentaje exacto, el 80, el 90% de los nuevos vehículos o de las marcas es que apuestan cada vez más por la tecnología. Se está perdiendo quizás un poco, al menos en Occidente, esa concepción de coches más, menos experienciales, ¿no? No lo sé. A mí me emociona un coche eléctrico tanto como un coche de combustión, ¿no? Entonces no tengo no tengo esa experiencia. Yo creo que a algunos te dan la oportunidad de desarrollar, por ejemplo, un interior completamente distinto, más tecnológico, conectado, con funciones que funcionan a través de aplicaciones, con conexiones a la nube, y eso le da otra vuelta y les da una oportunidad de diseñar coches que también emocionan a un público más joven y más tecnológico. Ujú. Pero la movilidad en sí, a mí me gustan los coches. Yo he llevado coches potentes en el circuito de Jarama, por ejemplo, y me encanta y me gusta la movilidad en ese sentido también. Pero no encuentro que los coches por ser eléctricos emocionen menos tampoco. No, yo me refería que parece que hay dos tendencias
está primando, ¿no? Pues el autopilot, unas grandes pantallas, frente a vehículos más tradicionales. Mencionabas antes Toyota, puede ser también Suzuki, marcas quizás más de la parte derecha del mapa, de la parte del este, que dicen, mira, nuestros vehículos no nos interesa que tengan determinados complementos porque la experiencia tiene que ser otra completamente distinta, ¿no? Quizás, o sí, puede ser, también puede ser decisiones económicas diciendo, pues mira, tenemos que sacar beneficio de esto como podamos, porque vemos que en 5 años tenemos que cambiar la producción hacia Ujú. otro lado. Entonces tenemos que hacer un producto pues más sencillo ahora mismo. Mencionabas, por ejemplo, que los grandes amantes de la automoción, tú te incluyes ahí, em, por ejemplo, en circuito, y esto me lleva a pensar en lo que pueden ser los deportes, como la Fórmula 1, los rallies. ¿Hay un interés de las marcas a gran competición en convertirlos en eléctricos? Digamos que es otro deporte aparte, ¿no? Tenemos la Fórmula E, por ejemplo, Ujú. para mostrar que se pueda y hay algunos pues vehículos de rally que se han metido en eso, pero por el momento son dos cosas distintas, porque hay grandes diferencias entre un coche eléctrico y un coche de combustión, ¿no? Sobre todo si hablamos ya del alto rendimiento, de pues cuánto tiempo se puede conducir uno, cuánto tiempo tarda en cargar, cuánto acelera y cuánto frena, cuánto pesa y todo eso. Entonces hay grandes cambios y es como, es difícil que jueguen juntos esos dos tipos de vehículos, ¿no? Pues van a compartir de momento escenario. Quizás en el día a día parece que el vehículo eléctrico, por lo que estábamos hablando, va a sobrepasar a esos vehículos más clásicos, pero bueno, es que es lo que, como comenzábamos esta charla, esta entrevista, Lars, parece que es el cambio más importante de los últimos ciento y pico años. Totalmente. Y va a pasar como con el caballo, ¿no? Que todavía hay caballos, de hecho hay muchos caballos ahora, pero son de deporte y aficionados a los caballos, lo cual está perfecto. Acerca de los cambios, sí. Hay tres cambios ahora mismo, ¿no? Estamos viendo el cambio a una movilidad eléctrica donde cambiamos tipo de energía que utilizamos para movernos. Estamos cambiando y vemos hay cada vez más coches o funcionalidad autónomo en los coches y en algún momento en el futuro los coches serán totalmente autónomos. Y no sé yo si son en 2 años o en 20 años, pero en algún momento en esa franja habrá coches que nos lleven de A a B y no tenemos nosotros ni podremos intervenir en eso. Y lo último es, los coches, no sé si los vamos a tener tanto en propiedad en un futuro, ¿no? Sobre todo en ciudades donde hay gran densidad de población, ¿no? Y esos tres cambios los estamos viviendo todos a la vez, lo cual dificulta tremendamente para nosotros los usuarios si mañana tenemos que salir y comprar un coche, porque yo cuando compro un coche es la segunda compra más grande que hago en mi vida después de comprar una casa, ¿no? Y entonces yo tengo que comprar un producto que me tiene que durar 7, 10, 15 años quizás. Y yo no tengo una bola de cristal para saber si ese coche que compro yo mañana necesariamente es lo que dentro de 15 años va a ser válido o dentro de 5 años puedo revender a un precio razonable, ¿no? Entonces es tremendamente difícil para nosotros, los usuarios, ahora mismo en medio de esa transición. Estamos en un momento de cambios muy profundos en cuanto a la movilidad. Voy a intentar que te mojes, porque es una pregunta que te la habrán hecho mil veces, pero que realmente parece que nadie tiene una solución. Tú a la hora si te preguntaran qué vehículo debo comprarme, Lars, ¿por qué apostarías ahora mismo? Al menos en este 2023, que puede cambiar mucho con respecto al año que viene. Vale, pues yo tengo una respuesta muy clara. Si Ok. no tienes dónde cargar tu coche eléctrico a diario, si no tienes un garaje con enchufe o un sitio en tu trabajo o un cargador muy cerca que puedes utilizar sin que sea engorroso, no te recomiendo ahora mismo en España que compres un coche eléctrico. Te recomiendo que mires quizás un híbrido, quizás incluso un híbrido enchufable o quizás uno que ni siquiera sea eso, ¿no? Pero no te recomiendo un coche eléctrico. Sin embargo, si tienes un sitio donde puedes cargar el coche, entonces, completamente sin mirar más, pues ya te recomiendo un coche eléctrico puro y duro, ¿no? Si tienes un garaje con enchufe o si tienes en tu trabajo posibilidades para enchufarlo o si tienes en la calle donde aparcas un punto de recarga que sea relativamente económico y fiable, pues entonces sí, un coche eléctrico. Pero es con ese pero.
Por último, Lars, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, porque cada vez que hablo con alguien de movilidad eléctrica, veo pasión. Em, ¿Tenéis pasión porque pensáis que estáis cambiando el mundo o porque de verdad estáis viendo que está cambiando el mundo? No lo sé. A mí me gustan los coches, me gusta moverme. De hecho, yo veo un coche como un punto de libertad. No es algo donde me siento y me voy al trabajo. Es algo que me da libertad y que me diferencia de una cavernícola que tiene que salir y andar 50 metros y eso es su ámbito donde se puede mover. Entonces, me apasionan los coches. Y ahora veo que justamente estamos viviendo esa transición y yo creo que por eso me apasiona la transición dentro de algo que también es apasionante, ¿no? Los coches los compramos primero. Lo primero que miramos es el precio y lo segundo es qué aspecto tienen, ¿no? ¿Qué diseño tienen? Que es una cosa tan poco lógica porque deberíamos mirar otros 1000 parámetros, pero claro, es algo que tenemos que nos identifica, claro, que crea esas pasiones. Y yo creo que eso, junto con la tecnología y la movilidad y la posibilidad de que tengamos el día de mañana una movilidad que no perjudica a la salud de la gente, pues yo creo que eso es lo que me apasiona a mí, pero no sé si he respondido a tu pregunta, pero Era he ya muy intentado. complicada, ¿no? Darle una respuesta lógica. Es complicado, sí. Bueno, Lars, no te puedo decir más que gracias por haber estado un ratito con nosotros, que es un placer tenerte y que veremos en unos años. Nos tendremos que volver a reunir a ver qué pasa. Claro, claro que sí. Pues muchas gracias por invitarme aquí, Daniel. Ha sido un placer y espero que pues ha sido algo interesante de esta charla. Muy bien, Lars, pues hablamos muy pronto. Gracias. Gracias. ¿Y vosotros apostáis por la movilidad eléctrica? ¿Creéis que va a ser la movilidad del futuro? Bueno, esta tecnología tiene bastantes aplicaciones y seguro que tiene algo que decir en la ITB Berlín, la feria mundial más importante de turismo del año y que se celebra del martes al jueves. Aquí estarán todos los países para que ofrezcan sus posibilidades y los promotores con el objetivo de hacer crecer sus negocios. ¿Qué se puede esperar de una feria como ITB? Seguro que la sostenibilidad tiene un peso importantísimo y es que viajar de manera eficiente es posible. También que los destinos alternativos y por último el metaverso que se ha convertido en una pieza clave del turismo al poder enseñar los distintos destinos en una realidad mucho más próxima a lo que se pueden encontrar los turistas va a tener bastante presencia. Por otro lado, en el que viene te quiero hablar de uno de los conciertos más esperados de todo el mes. El ilicitano Miguel Campello, que es una de las grandes voces del nuevo flamenco español, llega a Sevilla acompañado de su talento para deleitar al Cartuja Center. El solo auto acompañará al artista que tiene próximos conciertos en Madrid, Murcia, Valencia o Bilbao, por ejemplo. Ahora, Creed 3 llega hoy a los cines. La nueva entrega de Rocky, y de la que no forma parte Sylvester Stallone, va a ser una de las películas del año. En esta tercera secuela, el protagonista es Adonis Creed, que tendrá que ayudar a un viejo amigo en su vuelta a los rings. La película, dirigida y protagonizada por Michael B. Jordan, para la Metro Goldwyn Mayer incorpora el boxeo más actual con técnicas de grabación sorprendentes. Venga, que es para no perdérsela, vamos. Con esto llegamos al final de otro programa de Agora News en el metaverso, en el año en el que cumplimos una década y media haciendo los mejores streamings y en la que cientos de clientes ya han confiado. Si quieres llevar tu evento a las pantallas o quieres hacer una incursión en el metaverso, puedes contactar con nosotros que estaremos encantados de hablar contigo. Ahora sí, nos vemos la próxima semana.